todos los sitios, no solamente en España. Es decir, el fascismo es abierto. Mira, en Suecia, en la gran Suecia, el segundo partido, el partido nazi. En Francia, pues ha salido Mélenchon, pero si no, el Le Pen, que al fin y al cabo, yo no veo diferencia entre ellos y los nazis, segundo partido. En Madrid tenéis unos ejemplares también dignos de alabanza. Pero es que además están en Ucrania, en Polonia, en Hungría, en Eslovenia. Si repasamos los países que en este momento están controlados por los nazis o paranazis, o en los que es el primer partido votado, un partido de extrema derecha, desde la civilizadísima Suecia, pasando por Holanda y llegando a Eslovenia. Es decir, es que el panorama es negro de todos los lados. Y uno se siente impotente porque ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos combatir? Había un momento en que el enemigo era uno y era fácil, ¿no? Es decir, todos contra el Franco resultaba relativamente sencillo, pero ahora es bastante complicado. ¿Y el panorama literario, Ángel? ¿Te gusta leer lo que va saliendo? ¿Tienes curiosidad? No tengo, apenas tengo curiosidad. Es decir, es que leo gente que, o me gustan autores que no suelen gustar. Me gusta Chilves, por ejemplo, y me gusta gente que no son superventas. Es decir, yo creo que la mayor parte de los escritores que han metido más, hay excepciones, pero claro, si a veces ¿qué novela te quedas del siglo XX? Y te digo, pues mira, Memento Mori de Rabinal, y punto. Y ya está. Es decir, o nada, de Carmen Laforet, no sé cómo decirte. No me gustan normalmente los escritores que ahora tienen más fama. Es decir, se ha muerto uno ahora que tiene una fama gloriosa, pues a mí me ha ocurrido soberanamente. A mí personalmente me ha ocurrido soberanamente. Entonces, pues, me cuesta mucho